Bueno, vamos a continuar con los cálculos y vamos a dar un pasito más. Ahora lo que vamos a hacer es usar las referencias. Es decir, usar el dato de una celda fija con su valor numérico mediante el uso del símbolo dólar. Para ello vamos a usar esta hoja de cálculo que ya habíamos empezado y vamos a crear una nueva hoja. Y le vamos a doble clic y le vamos a poner referencias. Y le vamos a poner aquí a la derecha. Recordad, para desplazar, seleccionar sin soltar y desplazar o arrastrar. Y recordad también que aquí tenemos el menú donde tenemos todas las hojas, marcándonos en la que estamos en este momento. Bien, nos vamos a ir a la primera, la inicial, y vamos a copiar toda esta tabla, control C, nos vamos a ir a referencia y la vamos a poner aquí, control V. Vamos a ajustar las distintas columnas a los datos de la celda y vamos a quitar dos columnas que no nos van a hacer falta, que serían esta de aquí, eliminar columna, y esta de aquí, que tampoco la vamos a usar. El contenido de estas fórmulas las vamos a borrar también. Le vamos a quitar el 1 y además le vamos a añadir dos columnas, una a la derecha y otra más. Aquí le pondremos un posible descuento y aquí vamos a calcular el total final. Y aquí a la derecha vamos a poner el tipo de IVA que se va a aplicar. Y aquí pondremos el 21%. Lo vamos a poner centrado y a esto le vamos a dar un pequeño formato. Pero además vamos a aplicar un descuento. Y el descuento puede ser del 6%. Este formato se lo vamos a aplicar aquí. Y ahora recordemos que para calcular el total parcial sin IVA, lo que hacíamos era multiplicar el contenido de la celda C3 por el contenido de la celda por el contenido de la celda D3. Pero este valor era sin IVA. Por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es a este valor de aquí, sin IVA, incluirle el IVA. Pues bien, como siempre, igual, y hacemos referencia al contenido de la celda a la que queremos añadir el IVA, que sería el E3. Como queremos añadirle el IVA, sumo y digo otra vez ese mismo contenido o valor numérico por el tanto por ciento correspondiente de IVA. Como lo tenemos aquí, es decir, el valor del tanto por ciento de IVA está en la celda J4, lo que va a hacer es multiplicar el valor E3 por 0,21. Como sabéis, el 21% no es más que 21 entre 100 o 0,21. Clicamos en Enter y ya lo tenemos. Volvemos otra vez. Aquí, fijaros que lo que he hecho ha sido insertar el igual para cualquier fórmula o función, hacer la referencia al dato al que le voy a calcular el IVA y añadirle el porcentaje correspondiente de IVA a ese mismo dato y dónde está, o la referencia de dónde está el valor del tanto por ciento que vamos a utilizar, que es el 21%. Que además arriba hay un bocadillo que nos va diciendo qué valor es el que estamos usando. Bien, si yo ahora me sitúo en la esquina inferior derecha y le doy hacia abajo, fijaros que la inteligencia artificial ya me hace la sugerencia de añadir el símbolo dólar al valor que no cambia de celda, siempre está en el mismo sitio, J4. Eso sería lo correcto. Vamos a desestimar la sugerencia y entonces lo que va a hacer es calcularme un total de cada uno de los materiales con IVA, pero fijaros que a partir de la siguiente celda no ha añadido el IVA. Y es que cuando yo copio una fórmula hacia abajo, las distintas referencias van a ir cambiando según la fila en que se encuentre. Estoy en la misma columna y va cambiando la fila. Entonces aquí tendríamos el J4 y en este otro tendríamos el E4 que ha cambiado de fila, la 4, el mismo valor E4, pero ahora ha cogido el J5 y en el J5 no hay nada. Bien, entonces volvemos atrás y voy a hacerle caso a la inteligencia artificial, es decir, insertar aquí el dólar. Dólar, es decir, ve a la celda J siempre y en el 4 dólar, es decir, ve a la celda J siempre y a la fila 4 siempre. O sea, siempre me va a utilizar ese valor. Ahora sí, y arrastrando tendríamos los valores con IVA. Fijaros que en este caso
lo que voy a hacer es copiar una fórmula en una misma columna. Es decir, que la columna no va a variar, lo que va a variar es la fila. Por tanto, en este caso podríamos quitarle este dólar a la columna y dejar la fila. Y si volvemos a hacer clic y arrastrar, no va a salir exactamente los mismos valores. Fijaros en este que sería $4, ¿veis? Siempre hace referencia al mismo. Este de aquí sería también $4 y este de aquí también. Sin embargo, eso no podríamos hacerlo si lo queremos desplazar hacia la derecha, porque ya hemos cambiado una columna y el valor saldría distinto. Es decir, que en esta fórmula, cuando yo la copie, lo que va a hacer es, vamos a poner este de ejemplo nada más, ¿verdad? Este de aquí ha cogido nuevos datos, que en vez de la columna D ha cogido la F, y en este otro caso también ha cogido la F. Pero no solo eso, también ha cambiado la columna correspondiente. Y en vez de usar la columna J en la que estaba el 21% de IVA, ha usado la columna siguiente, que es la K. Y ahora el valor que toma es la del 6%. Por tanto, si quisiésemos copiar en la misma columna y en la misma fila, tendríamos que poner los $2. Es decir, aquí, dólar. Y ahora sí, si desplazamos hacia la derecha, nos va a usar el mismo valor del tanto por ciento fijo que hemos hecho referencia. Eso sí, ha cambiado las columnas que antes no estaban fijas, que son la F, y en el anterior estaba la E. Bien, volvemos atrás. Vamos a ver ahora qué descuento se le hace a ese valor total parcial con IVA, para saber cuál va a ser el precio total final de cada uno de los materiales. Para ello, como siempre, igual hago la referencia a la celda donde se encuentra el dato y lo multiplico por el valor que he fijado del descuento, que sería del 6%, que está en la celda K4. Como lo que voy a hacer es copiar hacia abajo, la columna no me va a variar, por tanto pondremos solamente el dólar en el 4 y ya lo tenemos. Fijaros que la inteligencia artificial vuelve a aconsejarme que haga el autocompletado. En este caso le voy a decir que sí y punto, pero siempre me añade datos donde yo no quiero porque hace referencia a la columna entera y solamente pongo eso. Ahora siempre me ha utilizado el mismo dato, como no he cambiado de columna, siempre ha acudido a la columna K y a la misma fila que la he fijado yo, $4. En este, por ejemplo, también K $4, K $4. Vamos a ver cuál sería el total final, el precio final de cada uno de esos materiales. Pondríamos, como siempre, igual para insertar fórmula y haríamos referencia a la celda donde está el precio total parcial con IVA y le vamos a quitar, restar, le vamos a quitar el descuento. Clicamos en Enter y punto. En este caso, la referencia que hacemos a las celdas no van a variar, por tanto podemos decirle que sí a la sugerencia que nos hace del autocompletado. Y como siempre, volvemos aquí abajo y quitamos estos datos. Ahora nos iríamos a los totales y basta con arrastrar todos los valores hacia la derecha. Ya tendríamos los subtotales. Y en este otro caso haríamos exactamente lo mismo. Recordar que podíamos fijar las dos primeras filas. Y aquí tendríamos todos los valores que hemos ido calculando. Aquí podemos comprobar la potencia que tiene la realización de una hoja de cálculo. Sobre todo porque las fórmulas permanecerían y posiblemente lo que variarían fuesen los impuestos y el descuento. Por ejemplo, aquí podemos poner el 10% de IVA y se recalculan todos los valores. Volvemos atrás. O bien el descuento, si el descuento ha mejorado, 10%, también se recalcularían todos los valores. Bien, y hasta aquí el uso de la referencia. Ánimo, que nos vemos en el siguiente.